pues hoy vamos a ver la fórmula suma y cómo calcular porcentaje, ¿vale? Bueno, pues teníamos aquí lo que son los precios. En este caso está en la columna del precio del alojamiento. Le habíamos puesto el tipo de celda moneda y justo abajo, pues lo que vamos a hacer, donde aparece la fila totales, vamos a aplicar la fórmula de suma y vamos a sumar el total de los gastos asociados al alojamiento, ¿vale? Decíamos que en la pestaña de inicio, en la categoría de edición, había un icono que es como una M girada a 90 grados, que si nos posicionamos justo en la parte final de la columna y pulsamos ese icono, ¿veis? Automáticamente nos selecciona todos los elementos numerales que hay por encima de esa celda, ¿vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle al intro y ya nos lo suma, ¿vale? Si lo hacemos en la de al lado, pues igual, nos posicionamos, le damos a suma y ¿qué ocurre ahora? Que solo me selecciona la primera, porque justo por encima hay un espacio. Entonces aquí, una cosa que podríamos hacer es coger de la esquina superior derecha y arrastrar hasta donde nosotros queramos. Le damos al intro y nos lo hace, ¿vale? O podríamos haber rellenado todo esto de cero. Si hubiésemos rellenado todo esto de cero, nos lo habría hecho sin problema, ¿vale? Ahora veréis, rellenamos esta parte de cero y esto lo elimino y lo vuelvo a hacer. Le doy otra vez al sumatorio, ¿veis? Y ahora me lo coge todo. No encuentra espacio y me lo coge todo. Le doy al intro y me lo hace. Vale. Y luego, en vez de estar pues haciéndolo columna por columna, pues lo que vimos la semana pasada, nos ponemos en la parte inferior derecha de la celda, nos aparece un icono en forma de cruz, de color negro, y arrastramos, ¿vale? Y lo que hace es que duplica la fórmula en el resto de celdas, pero manteniendo la columna en la que la hemos duplicado, ¿vale? Y de esa forma ya tendríamos la suma de todas. ¿De acuerdo? Luego hay otra forma de hacerlo, en vez de hacerlo con suma, con la fórmula esa suma, con el icono de la fórmula, hay otra forma de hacerlo, que es, nos posicionamos sobre la celda y lo que hacemos es insertar la fórmula de forma manual. Para eso tenemos que darle a igual, que sería mayúscula y número 0 al mismo tiempo, nos aparece el igual en la celda y una vez que nos aparece el igual, escribimos el nombre de la fórmula. ¿Veis? Yo escribo suma y me aparecen todos los nombres de fórmula que contienen suma. A mí el que me interesa, hay un montón, a mí el que me interesa es el suma, que es el suma sencillo. Doy doble clic sobre ese y se abre un paréntesis y ahora me pide que le meta la celda que quiero sumar. Ahora sí tengo que seleccionar yo lo que me interesa. ¿Veis? Selecciono, le doy al intro y me lo hace. ¿De acuerdo? Y de igual forma podría arrastrar y extenderlo al resto. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es en cuanto a la suma. La suma, como veis, tenemos que hacerla en la fila número 20, que nos va a hacer la suma de los gastos por categoría, y en la columna M, que nos va a hacer la suma de los gastos por día. Esos son los sumatorios que tenemos que emplear. Y luego, en la fila 21, debajo de totales, hay otra fila que he denominado porcentaje de gastos totales. En porcentaje de gastos totales, lo que hago es, os voy a mostrar realmente esto, lo que hago es decir, digamos que lo que hago es establecer el porcentaje de estos gastos con respecto
al gasto total. Es decir, el precio total del alojamiento son 940 euros, ¿vale? Que esos 940 euros son el 47,21% del total que nos hemos gastado, ¿vale? Si no entendéis bien esto, ahora paso a explicarlo, ¿vale? Lo que quiero es que veáis cómo hago el porcentaje. Para calcular los porcentajes, lo único que tengo que hacer es igual. Meto la fórmula, o sea, meto el operador igual, que es el operador de fórmula, y lo que hago es pulso sobre la cantidad más pequeña y la divido entre el total de gastos, ¿vale? Es decir, cojo el total de gastos del alojamiento y lo divido entre el total de gastos del viaje. Y eso me da el porcentaje de dinero que me he gastado solo en alojamiento. En el caso de las comidas, por ejemplo, pues igual. Cojo el total que me he gastado en comidas, lo divido entre el total que me ha costado el viaje y me dice que las comidas han supuesto un 11,30% del total del gasto del viaje, ¿vale? Eso es aplicar los porcentajes. Y en principio los porcentajes os recomiendo que lo hagáis uno por uno, ¿vale? Uno por uno y más adelante os explicaré por qué. Vale. Y luego también los porcentajes tenemos que aplicarlos en la columna N después de totales, ¿vale? Aquí no lo he puesto, lo tengo puesto aquí. ¿Veis? Aquí tenemos que hacer también porcentajes. ¿Qué porcentaje, qué dato nos va a dar estos porcentajes? Los porcentajes que he hecho aquí en la columna N, ¿qué datos me van a dar? Estos porcentajes me va a decir el porcentaje que he gastado cada día del coste total del viaje. Es decir, me dice que el día 1 gasté el 9,84% de la totalidad de mi presupuesto. Que el día 2 gasté el 5,27% y así sucesivamente. ¿Vale? De todas formas, ahora os voy a explicar lo de los porcentajes un poquito más detenidamente. Venga, hasta luego.